comenzar este ético Foucault, que le pusimos así porque es como un proyecto que nos establecimos entre el buen José Antonio Mejía y su servidor, Javier, en donde pretendemos rescatar 3 momentos del pensamiento Foucaultiano, y este sería como el primero, ¿no? La parte biopolítica de Foucault, que como lo hemos estado comentando y pensando, es de las partes, pues digamos que se conocen poco, pero que sí se conocen, pero que no se puede con ellas, o que políticamente es como muy difícil de lidiar con un biopoder que pareciera que Foucault se está jugando ahí como el análisis más radical desde Marx, ¿no? O sea, después de Marx quizás y Bakunin y toda esta gran generación de desarrollistas, vemos pues el panorama político como muy turbio, y ahí viene Foucault a reencender una llama libertaria, donde sus análisis políticos nos obligan a tener que hacer radicalmente cosas distintas, y donde por eso tanto pensadores como científicos, políticos y la sociedad en general no han podido desarrollar o exponer el biopoder de Foucault, justo porque es de las partes, les digo, más imposibles de sostener por este nivel de radicalidad al que se compromete. Entonces, bueno, pues el tríptico que les planteamos van a ser 3 cortes, y el primer corte, que va a ser estas 5 sesiones, los demás no sé si en el año o el año que entra los haremos, pero este tiene que ver con la parte de un biopoder que descentra el análisis todo, el análisis social, científico, epistémico, etcétera, lo lleva a nuevos planos, le abre una complejidad que no estaba visibilizada, y es un poco de lo que vamos a versar. Pues tendría entonces el valor este curso, tanto de ustedes como de todos los que estamos acá, de avanzar en esa vena Foucaultiana que pues está muy poco socorrida y que tiene todo por decir y por hacer y por destruir, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, este primer curso vamos a rescatar 5 textos, 5 obras de Foucault, que nos parece que son como las que hablan del biopoder de una forma más puntual o como más explícita. Si bien después de que se entiendan estas nociones podremos ver en Foucault, en cualquiera de sus obras, elementos biopolíticos, no es sino en estos en donde se están fotografiando los mejores pasajes Foucaultianos a propósito de este análisis de los cuerpos y sometimiento de las conductas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son textos también que pues, los pueden conseguir ¿no? en Gandhi o en así, pero pues que no los lee nadie, ¿no? Y menos se trabajan y menos se llevan como un plano, digamos, de proyecto, de programa político, ¿no? O sea, se quedan como, ¿no? Como estos pasajes, ¿no? De Foucault de cuestionar el límite de las naciones, ¿no? Y hasta ahí ya no llegamos, ¿no? O sea, se dice que ese es como el momento más brillante de Foucault, es el político. O sea, sí tiene su parte estética tal, pero la parte política creo que es fascinante. Y sin embargo, en las escuelas de esto no se quiere hablar, ¿no? O sea, ya sabemos, las universidades, los intereses que tienen, ¿no? Que no buscan ilustrar, o habrá que reflexionar qué entendemos por ilustración, si es como internalizar un temor que luego tengo que difundir al resto de la población, ¿no? Pero bueno, definitivamente su propósito
ilustrado, su propósito de conocimiento, pues cada vez queda más en duda, ¿no? Y por eso estos espacios, ¿no?, que se disputan y que se tienen que usar, que un sindicato tiene que ser un contrapeso a las clases dominantes, que no sea así en el mayor de los casos no quiere decir que no se pueda o no quiere decir que el sindicato no funcione, etcétera, sino que tiene que funcionar como un espacio otro en donde se dice eso que las instituciones no quieren saber más. O sea, en este momento pondríamos en la discusión, haciendo una suerte de colectivo, una vena Foucaultiana que en las escuelas pues, no se quiere saber, pues, o sea, que va en contra mismo, ¿no?, del dispositivo arquitectónico de las escuelas, todo, o sea, vean un pasillo de sus universidades y luego piensen en un pasillo de un reclusorio y luego en un pasillo de un psiquiátrico, y pues son las puertas, ¿no?, con la ventanita para que solo se vea, y toda una lógica arquitectónica, biopolítica, que opera de forma muy similar, solo que con grados de docilidad o de permisibilidad mayores. Es decir, en un psiquiátrico, los estudiantes, bueno, los pacientes, están muchísimo más controlados, claro. En la escuela hay como toda una lógica de permisibilidad, pero que no tiene que ver con la libertad, sino que tiene que ver con que el estudiante tiene que producir ahí. O sea, en el psiquiátrico pues no produce porque está tonto, está sin razón, pero en la escuela justo porque son brillantes, ¿no?, pues tienen que controlarse por sí mismos. O sea, sin fármacos tal, sino porque son buenas personas y quieren, ¿no?, obedecer a este amo del saber. Pues entonces, por eso, ¿no?, las tareitas y como toda esta parte en donde perdemos la vida imitando a nuestros maestros y pues intentando siempre simpatizarles para que nos autoricen la muerte, ¿no? O sea, es como que porque al final del día aquí si uno es blanco, negro, pobre, rico, se va a morir, ¿no? Genético, psicoanalista, ¿no? Se va a morir, ¿no? Entonces pues la cosa pasa por cómo nos morimos. Entonces, bueno, de eso la población no quiere saber tampoco, entonces quiere buscar amos que lo lleven hasta la muerte, ¿no? O sea, que le diagnostiquen su cáncer, o que le diagnostiquen, ¿no?, su retraso, o que lo coloquen en alguna nociografía para que les dé estatuto de vida ontológico, ¿no? O sea, yo soy mi patología, ¿no? Y ahí tenemos a los lacanianos diciendo ama tu síntoma, ¿no? Cosas ya, claro, verdaderamente clínicas, ¿no? Y que ese sería el problema del psicoanálisis, que es una clínica de verdad, ¿no? Entonces es como todavía peor. Entonces, bueno, en este sentido, este curso se traza por ahí, por rescatar Foucault político, Foucault del biopoder, que no para de ir como incendiando todo el previo, ¿no? Hay todo un debate Piaget-Foucault, indirecto, pero sí hay citas y donde Piaget menciona a Foucault, y lo que discuten precisamente es la noción de los esquemas previos, del previo, ¿no? Piaget va a decir que todo parte del previo, que infieres desde lo previo, que no puedes conocer nada si no hay previo, y el previo y el previo. Y Foucault dice que tristemente, si bien se parte del previo, pero hay cosas que escapan del previo, y justamente si partes de verlo todo desde el previo, no puedes verlo diferente. O sea, hay un sesgo perceptual del previo, pues, o sea, de por qué tenemos que soportar una teoría del previo, pues, o sea, como de las experiencias previas, ¿no? Entonces, Foucault va a ser mucho más audaz en sugerirnos que lo que realmente hace, en dado caso, que funcione el previo, es lo que escapa al previo. O sea, la cuestión biológica, en el mismo Foucault, pasaría porque lo que evoluciona a las especies
es lo que varió del previo, lo que cambió del previo, lo que no estaba planeado por los previos, ¿no? Y que justamente eso que varía, ese cambio, es lo que la psiquiatría llama patología, ¿no? O psicosis, o perversión, o los más lacanianos, fortlusión, ¿no? Y toda una sarta de ahí de masterización, ¿no? Discursiva, claro, de verdades aisladas, axiomas, de dogmas, ¿no? En donde, bueno, pues se busca nombrar eso que sale de nuestros límites en términos de peligrosidad. Eso es lo que Foucault no va a parar de mencionarnos en estos textos, ¿no? O sea, cómo todo eso que sale de lo que yo espero lo nombro de una forma peligrosa. ¿Sí? Entonces, ahí donde le tenemos miedo a la variación, ¿no? A lo que no estaba bajo nuestro control, pues lo tendemos a discriminar. Discriminar no en el sentido nada más jurídico o político, sino en el sentido cognitivo. Discriminar, o sea, a no seleccionar. Discrimino, ¿no? Esta botella de todas las demás cosas, entonces percibo como discriminando, como seleccionando lo previo, ¿no? Y sin poder estar percibiendo las otras cosas que están cambiando, ¿no? Entonces llegamos así a un régimen biopolítico de las poblaciones dóciles que no quieren cambios, que no los pueden ni percibir, ¿no? O sea, por más que estén sucediendo, su cerebro ya no puede registrar cambios, o sea, ya están, pues, digamos, programados históricamente para ver repeticiones, ¿no? Entonces, bueno, pues quisiera pasar ahora la presentación aquí del colega José Antonio Mejía, que es como de estos encuentros así azarosos, improbables, fortuitos en el sentido más amplio de la palabra, y que vienen como a hacer una suerte de colaboración, una suerte como de relevo, tal cual, en esta barca de la locura en contra de su necedad, ¿no? Que va ahí como navegando por donde el mar le lleve, y que de pronto encontrarse con este tipo de personas nos da como entusiasmo, porque nos hace comprender que lo que uno está haciendo de pronto no solo va bien, sino que tiene muchísimo sentido. Y pues sí, no es porque uno lo dude, pero cuando encuentra este tipo de personas, como que se corrobora. Entonces, afirmar estas sospechas de locura, ¿no? Y de discursos que la promueven y la sostienen, pues da muchísimo más fuerza para seguir en esta disputa política en contra de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé si quieras. Sí. Igual agregar y, pues, en primer término, agradecer la invitación acá a Javier para participar en este desmenuzamiento que se propone de una u otra manera en relación a este término de la biopolítica. Quizá los entrecruzamientos que acabamos a ir relevando una y otra vez tienen que ver precisamente con esto que comentaba Javier, lo que excede al previo y lo que de una u otra manera tiene que ver con lo impensado. Igual para hablar un poquito del orden de cómo vamos a trabajar los textos, los primeros dos textos los va a manejar Javier. En segundo momento voy a trabajar un poco ahí también el asunto de la biopolítica y vigilar y castigar. Eso no veta que estemos acá dialogando para ir proponiendo, puntualizando algunas cuestiones ligadas, pues, a la apuesta propia y que queremos hacer también de ustedes, ligada a este cuestionamiento radical del sistema que se pretende como único y acéfalo, quizá como la función freudiana. Les propongo una cita de Antonio Negri para seguir hablando de este asunto. Antonio Negri en El monstruo político plantea: el monstruo está fuera de esta economía del ser. La ontología griega conjura al monstruo. Si éste habita la antigüedad clásica, solo lo puede hacer en la medida en que acepte ser exorcizado a través de la mitología de la metamorfosis.
El monstruo vaga en los sueños y el imaginario de la locura. Es una pesadilla de lo bello y bueno. Solo puede darse como destino catastrófico, motivado catárticamente o bien como evento divino. Así, la racionalidad clásica domina al monstruo para excluirlo, porque la genealogía del monstruo es totalmente exterior a la ontología eugenésica. Esta propuesta de Antonio Negri quizá es nada más la puntita de lo que viene, que precisamente tiene que ver con la apuesta radical que propone Javier. Este seminario se piensa radicalmente político, pero no para pensar a los gendarmes que andan en la calle con esa cosa con la que te dan golpes cuando te excedes un poco, sino más bien se le va a dar un giro y tiene que ver con un desmenuzamiento que aborde la episteme, los saberes, los cruces que producen estas maneras de sujeción que pretenden establecer cómo conducirse en la vida, y llegando a este grado en el que Javier es bastante claro, uno ni siquiera está percibido de que se lo están cogiendo una y otra vez. La estructura arquitectónica, pero también la estructura arqueológica, y quizá ahí es a donde vamos a ir, a la estructura arqueológica de esos saberes que pretenden condicionar de una u otra manera las formas de conducirse. Ese asunto es muy griego. Entonces acá habría que abordar qué hay con el poder sobre la vida, qué hay con el derecho sobre la muerte, qué hay con ese otro tríptico que aparece en Foucault que tiene que ver con la verdad, con el saber, con el poder. Y esto solo lo podemos pensar a partir de una cierta apertura que nos plantea Foucault desde el campo de lo impensado. Eso que excede, esa experiencia que excede inclusive la experiencia límite del sujeto, en lugar del síntoma. Ahí donde yo no me quiero hacer cargo de mi vida, habrá un psiquiatra, un psicoanalista, un médico, un profesor de universidad que muy bien se hará cargo de mí, me dirá qué hacer, me dirá cómo lavarme las manos, cómo hacer el amor, me dirá cómo no hacerlo, con quién sí, con quién no, dónde sí, dónde no, me dirá cómo escribir, cómo no escribir, y me dirá cómo inscribirme en la institución, porque precisamente lo que plantea Freud y tampoco se quiere saber es que la institución es el inconsciente de los sujetos, ya sea a manera de Dios, a manera de la universidad, a la manera de quien usted, es más, a la manera del equipo al que ustedes le vayan. Ahí estaría el asunto. Acá, igual para terminar y dar paso a que Javier despliegue todo este monstruo que estuvo gestando en estos días, acá se trataría de tensar saberes para abordar el exceso. En eso radica la apuesta política de este seminario. Tensar saberes para abordar el exceso, y en ese exceso es donde nos podemos inscribir como, inclusive más allá de la radical diferencia. Bien, bueno, pues vamos a dar paso al texto sobre la vida de los hombres infames de Foucault. Este texto, los especialistas como Negri o Agamben, etcétera, o sea, los Foucaultianos, dirán que se inscribe como el inicio de la biopolítica en Foucault. O sea, es como el primer texto biopolítico o decantadamente en donde no solo usa este concepto por primera vez, sino en donde ya se ve que está creando este nuevo campo. Entonces yo les diría que el biopoder, como diría Althusser, se puede pensar en un nivel real o en un nivel de praxis y en un nivel teórico. O sea, lo de Foucault es hacer una suerte de nuevo campo de análisis político. O sea, a partir de toda una praxis que detecta en las prácticas cotidianas, desprende una nueva entrecruzamiento y está haciendo algo así como un nuevo freudismo, como un marxismo, como una cosa así, que lo va a llamar biopoder, ¿no? Y este nuevo campo analítico, que les comento tiene todo por decir, ¿no? Y toda la vigencia contemporánea, desde aquí se puede comprender hoy en día perfectamente el discurso político, bueno, el discurso de los políticos, que no necesariamente es político, tiene que ver con una noción que va a analizar Foucault, que aquí me viene como una sospecha muy rara, porque los infames de Foucault
son algo así como los obreros de Marx, o sea, es casi ese mismo tiempo, pero Foucault tendría la virtud de analizar la génesis del proletariado, por así decirlo, pero desde el siglo XVIII, y tendría la virtud, ahí muy marxista Foucault, de analizar al sujeto no desde el interior del sujeto, sino desde las condiciones que hicieron a ese sujeto. O sea, la virtud de Foucault no solo pasaría por recuperar el debate obrero, sino presentar un análisis desde las condiciones de posibilidad, desde las condiciones discursivas que lo nombraron obrero. O sea, Foucault ahí da un giro completo, pues, o sea, casi freudiano, que finalmente pues, Foucault estudió Freud y se rumora que pues, hasta fue al psicoanálisis, ¿no? Iba a clases con Lacan, que le enseña, pues, digamos, como el 40% de lo que Foucault es Lacan, ¿no? Pero o sea, va pues, a sus clases y Lacan es como, pues, sí, es como que su chavo de Lacan, pues sí, Foucault y el Derrida y todos estos. Pero, bueno, volviendo, Foucault entiende muy bien que lo que importa, y nos va a decir Foucault que esto viene desde la antropología en el sentido pragmático de Kant, nos va a decir que en Kant, Foucault, o sea, que platicábamos hace unos días sobre cómo Foucault reconoce a los previos, ¿no? O sea, es como un tanto se contradice porque es como fidedigno con los clásicos y entonces es bastante kantiano. Foucault, o sea, por más que deteste todo eso, o sea, no deja de verse de Husserl, Kant, Hegel mismo, por desgracia, pero sí. Y bueno, en este sentido, bueno, pues es muy kantiano y nos va a decir que lo que inaugura Kant es pensar al hombre desde sus condiciones de posibilidad. O sea, ya la pregunta no es qué hay dentro de los hombres, sino qué condiciones los están volviendo hombres o humanos o afroamericanos, o qué condiciones discursivas hay de que los nombremos así, pues. O sea, como mexicano, ser humano y pues, obviamente monstruo biológico, perverso. Alumno de universidad. Claro, excelente candidato para la maestría, ¿no? Bueno, y todas las formas que hay de nombrarnos de una forma biopolítica que tendría el gran poder, ¿no? De presentarse de forma noble, o sea, de presentarse de forma humana, de presentarse biológicamente correcto. O sea, ese es como el secreto, ese es el encanto del dispositivo biopolítico que se logra naturalizar y queda presentado en beneficio de tu cuerpo. O sea, es como toda la sofisticación que tiene, ¿sí? O sea, que es casi como es por tu bien, ¿no? Cástrate por tu bien, ¿no? Aquí somos castrados, estamos en falta y la ley del deseo, ¿no? Y entonces ya todo se chingue y entonces ya ahí Lacan nos puso el verdadero, o sea, ¿no? Asumir la castración, ¿no? Entonces ya, bueno, entonces en este sentido, volviendo a la cuestión kantiana, Foucault va a empezar a estudiar cómo esta clase desposeída ha sido nombrada, ¿sí? O sea, qué condiciones permitieron que nombremos de esta forma a la clase social desfavorecida, ¿sí? Entonces, pues ahí tiene toda la virtud, porque si bien Marx lo entendió como ninguno, o sea, Marx empezó a hacer una defensa proletaria no nombrando al proletariado y sus mejoras que requerían, sino las condiciones que lo tenían en esta situación. Lo de Foucault tendrá todo que ver, pero su virtud será dar ese paso del obrero al loco, ¿no? Y en este cruce de los obreros y los locos va a detectar que en el siglo XVIII empieza a haber un discurso de los infames, ¿sí? O sea, comienza a haber un periodismo de la infamia, ¿sí? Entonces, Foucault tiene también toda la virtud de estudiar
históricamente no desde los libros de los historiadores o no desde lo que dicen los especialistas, sino de lo que se decía como en la cotidianidad. Entonces, Foucault, muy biopolítico, estudiaba los registros, ¿sí? Los registros de las entradas a los hospitales, de los puertos marinos, de las exportaciones, de todo este sistema también que comienza en el 18 de comenzarnos a registrar permanentemente, ¿sí? Y este registro es lo que permite que todos sepamos en dónde están todos, ¿sí? O sea, hoy en día, ya con, con el internet, el registro ya está clarísimo. O sea, hay una forma de saber en qué computadora, de dónde está conectado ese güey, ¿no? O sea, bajo el discurso biopolítico de eres libre, es gratis y lo seguirás haciendo, ¿no? Pues es gratis, oye, hasta bueno, pero que tú produces tu singularidad, ¿no? Y yo, o sea, es gratis, ¿no? O sea, casi es como, si les cobro su cuenta del Facebook, la mitad me la pagaría, ¿no? O sea, eso sería lo peor, que no solo, o sea, tú tienes que trabajarle al Facebook para que se sostenga, sino que te lo presenta como, ya eres libre, ¿no? Sí. Y esto permite que la gente tenga que registrar, así, contraseña, ¿no? Usuario y tal, y de ahí al, me gusta, estoy comiendo chilaquiles, ahora ya me fui acá, ahora estoy aquí, y ahora acá, y entonces... Y tiene que ver con una sofisticación de lo que surgió como estadística, la ciencia del Estado. Acá Foucault le da la vuelta precisamente a la estadística. Si ustedes recuerdan Binet, el maestro de Piaget, al mandato del Estado, pues empieza a hacer una serie de clasificaciones del nivel educativo de los franceses, precisamente para, de acuerdo a esos registros, inscribirlos en diferentes escuelas, en las escuelas para las que estuvieran adecuados. Si eres muy inteligente, te vas al colegio de Francia. Si eres más o menos bueno, te vas a otro ahí no tan afamado. Si eres realmente idiota, te vas a ir a una técnica. Y si definitivamente no alcanzas ni la cuestión de la idiotez, es decir, si eres radicalmente infame, pues para eso también se funda el asilo. Desde un inicio la cuestión del hospital y después con toda esta cuestión católica del buen samaritano y después la sofisticación médica que se anuda ahí. Lo que Foucault nos presenta acá es el revés de la estadística. Bien, voy a ir a los registros en los hospitales, voy a ir a ver cuántos entraron, cuántos salieron, cuántos murieron de esto, cuántos de esto otro, pero no lo voy a hacer para dar continuidad a esta ciencia del Estado, sino para desmontar esta verdad que se plantea ahí como la única que nos permitiría ver qué es lo real de la realidad. Sí. Ahora somos más dóciles que antes. Antes ese infame te hablaba de esa cierta inflamación y de hecho lo de hoy también se denomina los hombres inflamados de pasión que de repente son infames, porque esa pasión es insostenible para este discurso que se pretende como la higiene de la vida, de la conducción espiritual y la inscripción adecuada a lo biológico. Es decir, el poder sobre la vida en relación a un derecho de la muerte que se apropia la institución. En la muerte está la libertad. Si tú no te quieres hacer cargo de tu libertad, habrá quien se haga en Facebook, ahí está. Si tú quieres soportar tu libertad, regálasela a cualquier red social para que no te cueste a ti trabajo. En Dios confiamos todos, ¿no? Es la misiva de los gringos que han especificado y han hecho muy potente este aparato de control, ¿no? Sí, y siguiendo con esta parte, o sea, es entender que sí, que justamente lo que se logra es que del 18 para acá los humanos sean cada vez más dóciles, o sea, que sean como más fácilmente calculables, o sea, que en el discurso de no la violencia y la marcha civil pacífica honorable, ¿no? Y tal, ¿no? Y que cómo, ¿no? Cómo destruyeron San Lázaro y cómo arrancaron casi, ¿no? Y de pronto el resto de la sociedad legitimando, ¿no? La intervención más violenta del Estado porque rayaron cosas que ni siquiera son de ellos, ¿no? Y que no se entiende que lo hicieron por una protesta política, o sea, no fue un criminalismo de lo hicimos por cualquier, o sea, fue un día
específicamente político, donde había toda una protesta histórica. Entonces, las cosas políticas, como de crítica y de transformación política, biopolitizadas, son presentadas como peligrosas, patológicas, y entonces así desactivamos a todos, ¿no? Atentan entonces, contra la vida. Claro, claro, ¿no? O sea, son un peligro social, así como criminalizamos hace 6 años México con los narcos. Ahora ya está el dispositivo listo para que cualquiera sea narcotraficabilizable. O así, ¿no? anarcoconceptual inclusive. Claro. No solo narco de tráfico de drogas, sino también anarcoconceptual. Claro. Hacia ahí va a dirigir. Y es muy sutil el movimiento, porque precisamente este sistema que a partir del 18 opera, se va purificando conforme van pasando los tiempos. Antes era Dios. El cirujano antes de operar se persignaba ante la cruz del Cristo. Ahora ahí hay una partícula ribonucleica ante la cual se persigna, porque esa es la fe de esta purificación a la que ha sido sometido el saber biopolítico. Entonces, dar cuenta que estos movimientos son históricos y que no son naturales, pues, o sea, que los infames no son sujetos que existieron desde siempre o que siempre fueron vistos de la misma forma, o que sí, o sea, que hay una forma biológica como natural, sin historia, de ver las cosas. O sea, ese fenómeno como de no poder comprender que lo que estamos viendo es histórico, creo que es como de las cosas más complicadas y al mismo tiempo como de las grandes posibilidades que yo vería hacer cosas radicalmente distintas, pues. O sea, cuando entiendes a Durkheim y su método sociológico, que en su momento era la forclusión, o sea que más bien Lacan va a decir que Durkheim hace la teoría de la forclusión. ¿Por qué? Porque Durkheim dirá, hay que ver las cosas como hechos sociales, y así, ¿no? Y todo su ímpetu positivista del buen Durkheim, ¿no? Busca ver las cosas como un hecho y empieza a describir cómo salirte, ahora sí como que de la realidad, o sea, forcluirte, cómo salirte para que veas las cosas como desde fuera, como si el sociólogo fuera una suerte como de científico natural, ¿no? O sea, que puede ver in vitro las cosas. Entonces Durkheim se debraya, ¿no? Casi se delira ahí, explicándose un método de cómo te forcluyes para ver las cosas. Bueno, Durkheim, a lo que se refiere, me parece, siendo justos con Durkheim, es a poder ver las condiciones de posibilidad que están haciendo que esto sea presentado de una forma en específico, pues, ¿sí? O sea, Durkheim, cuando piensa que hay hechos sociales, es porque puedes ver qué condiciones están haciendo que tú percibas esto como una botella y no como un dildo, ¿no? O no como cualquier otra cosa, pues, o no como una basura, o no como... ¿Sí? O sea, entonces, finalmente, eso en Durkheim, que ya está muy claro, en el mismo Kant, o diría Piaget, ya que lo entiendes, se lo puedes ver a todo el mundo, ¿no? Como Freud viéndole falos hasta, ¿no? Ya todo, y el pobre Freud, sin ser piagetano, diciendo, es que ya ahí, ¿no? Está clarísimo, ya lo entendí todo, y es, pues no, viejo, son tus esquemas previos que hacen que le veas falo a todas las cosas, pero bueno. Entonces, finalmente, poder comprender qué condiciones hoy en día se nos presentan como naturales, pues, ¿sí? En el cerebro está la psicología, por ejemplo, es una de las incuestionables, ¿no? Bueno, el cerebro, o sea, cerebro-psicología, ¿no? Así como el as, cerebro-psicología, así, bueno, eso lo sabe, que si lo reflexionamos un poquito, ¿no? Entendemos que eso es mantener el prejuicio de toda la vida de que en la cabeza está el pensamiento y el alma y todo, o sea, todo ese gran debate, ¿no? Es como reforzarlo, pero ahora organizamos, no solo en el sentido de los discursos de una forma, ¿no? De cuadrícula, sino organizamos los órganos, o sea, es un pensamiento en términos de que si piensas el órgano, entonces ya eres científico. Si me hablas de semiótica y la función y cómo se produce la ficción, ¿sí? Ya no es ciencia, ¿no? Entonces, si le decimos, en vez de la cabeza, como decía siempre, el pensamiento, pues la cabeza, obvio, ¿no? Obvio, súper fácil, ¿no? O
pues ahora, pues, ¿qué está dentro de la cabeza? Pues el cerebro, obvio, ¿no? Y entonces, buscando y abriendo cerebros, ¿no? Matando rat y todo un costo de ese programa científico, tiene un costo altísimo y resultados bajísimos, o sea, ese sí que se despida del dispositivo porque, ¿no? Daños colaterales, ¿no? Claro, no, tiene los costos, ¿no? Tiene que los efectos son muy bajos y tiene que niega los errores de sus producciones. O sea, jamás un científico, desde Freud hasta la fecha, se para en un coloquio a decir, estos son todos mis errores, ¿no? Y aquí la cagamos acá, y acá no salió mal en él. O sea, Freud tendría esa última gran capacidad, ¿no? O sea, de como presentarse desde, y ahí me cayó la histérica, y acá Hans tenía razón, y acá yo era el ingenuo, y acá yo fui un idiota. Y entonces todo el tiempo como barrándose, ¿no? Que ese gesto de Freud es como, pues sí, de las cosas grandes, ¿no? Excesivo. Claro, claro, o sea, como un nivel de comprensión de qué es la ciencia impresionante. Freud, y todavía dicen que el psicoanálisis no es ciencia, ¿no? Cuando Foucault va a contestar que sí es ciencia y ese es su problema, ¿no? O sea, que es la primera ciencia. El problema de la verdad. Claro, claro. Que inscribe el psicoanálisis. Entonces, bueno, en este sentido, se pasa, ¿no? Como a creer, por decir, que la gravedad, hoy no, pues está, ¿no? Los cuerpos caen, ¿no? A 9.80. Claro, claro, ¿no? Todos iguales. La aceleración, ¿no? Y ya después se sostiene, ¿no? Pero, ¿no? Y sí, o sea, cosas como de risa, ¿no? Que se defienden como, pues sí, como buscando que lo siniestro no venga, ¿no? Es como decir, no, certeza, certeza, ¿no? Porque eso de lo siniestro, de no sé de dónde vengo y no sé de dónde provienen las cosas, pues me da bastante depresión. Entonces, bueno, se busca que el cerebro y el costo, ¿no? De todo este proyecto, de no ser, de jamás decirnos todo lo que se invirtió y se desperdició. Pues eso es una historia de la ciencia que no se sabe, o sea, que no está en libros, que no está ni dicha, que hay como muy poca gente capaz de decir, bueno, sí, se hizo el iPhone 9, ¿no? Pero costó y se fallaron muchísimos, o sea, toda esa parte pues, nada más llega así, hicimos, ¿no? Esto es ciencia, pues es tecné, ¿no? Es como tecné, pero ciencia pues, requeriría como la reflexión y las epistemes y bla, bla, bla. O sea, no es como tan simple. Entonces, bueno, finalmente, hoy en día, ¿cuáles son estas creencias naturalizadas, biopolíticas, que no nos podemos quitar y que no cedemos? O sea, y yo lo pienso más como en términos clínicos, o sea, cuando dices, sí, Lacan, Foucault, no más, sí, la transgresión, tal, y ya, pones tu consultorio ahí como muy, ¿no? Como muy obediente, y te llega un paciente que ya empezamos fatal, ¿no? Bueno, un sujeto supuesto, saber, ¿no? O de alguna forma más romántica de nombrarlo, ¿no? Claro. Y dice, pues es que violar, ¿no? Violo y pues me gusta mi sobrino y cosas así ya como súper fuertes, ¿no? Y entonces ahí sí, ¿no? Y Lacan y Foucault y tal, así como que nada más nos sirven para el cafecito y para la conferencia, ¿no? Claro, sí, pues para pavonearme, pero ya que viene el caso y entonces ahí empieza mi percepción infame a activarse una vez más. O sea, cuando ya llega realmente el caso en donde podríamos hacer la diferencia, ese es el que no me permito. O sea, ¿no? O sea, cuando una niña de las lomas que no tiene novio, no sé qué, ahí sí la transgresión y no, ahí sí escucho poca mal, ¿no? Pero ya que llega el violador, asesino, maníaco, depresivo, ¿no? Entonces ya empiezas, puta, y el manual y echen a los perros, ¿no? Y le hablo a la PGJ o qué hago, y mis manuales de código ético, ¿no? Claro, entonces ahí es en donde el psicoanálisis truena. O sea, en esos niveles, en donde sus clases y sus grandes discursos y todos son súper, ¿no? Ilustrados, ¿no? Y solo sé de Freud, un chingo, pero solo de Freud, pero, ¿no? Si me sacas de ahí, me mareo de todo, ¿no? Soy una histérica del conocimiento, ¿no? Si me quitas Freud ya, claro, ¿no? Y bueno, si me sacas de Freud, no soy tan psicoanalista, no sé de nada más, ¿no? Entonces, en estos casos, justamente, no puedo sostener Freud, ¿no? O sea, ya en el caso radical, ¿no? O sea,
pues, el sujeto monstruoso que no respeta y no le tiene miedo al dispositivo, entonces ahí yo sí tengo que intervenir como ese límite final de ponerle un hasta aquí o darle sentido de realidad. O una inscripción biopolítica. Claro, una inscripción. Claro, ¿no? Entonces, pues finalmente esos serían estos problemas, o sea, que nosotros percibimos infamias, ¿sí? Que en vez de, ¿no? De ver narcotraficantes no viéramos Robin Hoods o una cosa así, ¿no? Y los criticamos como si a nosotros nos hubieran hecho algo o como si realmente estuviera... Y entonces me moralizo de pronto y me medicalizo, ¿no? Y empiezo, no, sí, bueno, o sea, pues fumarte un toque está bien, güey, pero ya vender así, vender, no, o sea, grados, yo sí soy libre y abierto, o sea, así de que pues, vamos, claro, ¿no? O sea, pues vamos al CCH, pues ahí sí, ¿no? Pero ya así como, ya vender y vender esto y tal, es que, ¿no? Cosas, es que atentan contra la paz, ¿no? Es que mi familia está en peligro, es como, ¿cuándo que no? Y los argumentos varios de todos lados, ¿no? Judio-cristianos, jurídicos, científicos, políticos, para argumentar de una forma moralmente lamentable, ¿no? El por qué es digno, ¿sí? De inflamar de una forma patológica estos casos, ¿sí? Entonces, resultando que los casos de mayor potencia biológica son los puestos en términos de peligrosidad y de atentar contra el desarrollo biológico, o sea, una contradicción, pues. O sea, la gente más potente biológicamente es la que se patologiza más, ¿sí? Entonces, el discurso biopolítico del desarrollo de la vida, más bien, hace poblaciones temerosas, es decir, biológicamente más inferiores. Impotentes. Claro, ¿sí? Entonces, es todavía más patético. Esta parte de un discurso que se presenta, ¿sí?, como políticamente correcto, lo que esconde es casi lo contrario. O sea, ahí donde te digo, medícate, radiografías, cuídate, bla, 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 es por tu bien, es por tu mejora biológica, justamente lo que te hace es temeroso y fisiológicamente más débil, ¿sí? Lo cual, ¿no? Te hace más susceptible de que te enfermes, más lento, con más cansancio, donde toda tu fuerza vital solo la uses para trabajar, porque amor y trabajo, ya lo dijo Freud, que era lo mejor que le podía pasar al dispositivo. Trabajar, ¿no? Y gozar. Claro. Y en este sentido es como quedarte ahí dócil para que tu máxima fuerza la inviertas en la explotación, presentado como que es correcto y sano, ¿no? Y que no puedas desarrollar más allá o no desarrollar o debrayar o ficcionar en otras cosas, porque eso es de locos, eso es de delirio, eso está mal, ¿no? O sea, ¿cómo? Agarra la onda, ¿no? O sea, está padre que, ¿no? Que lo sublimes, ¿no? Que lo descargues, eso sí está bien, ¿no? Pero ya sí que se pongan ahí de locos ahí a agarrar las armas y ahora sí vamos a saltar por los edificios y cosas así. No, pues eso está mal, o sea, eso es de trastorno. O sea, yo sí me gusta Foucault, pero ya eso sí es de trastornados, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay un límite en donde sí ya es dignamente corregible, ¿no? O sea, ya hay un nivel en donde ya ahí sí es como inaceptable para nuestra moral humana, ¿no? Que no solo esconde la parte de tener una población dócil, sino que tampoco presenta, ¿no?, toda la violencia que se necesita para sostener el dispositivo. O sea, todo el hambre, las guerras, el plusvalor, ¿no? Los ejércitos. Y pensemos en, o sea, en un joven que se mete a psicología y luego a la PFP, que va por el camino del bien, ¿no? La psicología a la PFP, o sea, va derechito, ¿no? Claro, no, ese sí es un exitoso, ¿no? Que se va por ahí. Ya a los 20 años, por poner una cosa, o piensen en el ejército, cosas así llamadas, le empiezan a meter unas ideas ahí fascistoides, ¿no? Así del enemigo exterior y una paranoia ahí chingona, así. Y eso no se dice nada, ¿no? O sea, eso sí
queda como, ah, no, pues es que es el ejército, no, pues es que son los policías, ¿no? Y entonces, por eso son sujetos que ni llegaron con previos decentes, y ahí me les ponen a hablar de, ¿no? Que del enemigo interno, ¿no? Y a ver videos y les abren como el genio de Kubrick, ¿no? Claro, y bueno, pues eso es la televisión y eso es el Facebook y todo, o sea, toda la gente así como, ¿no? Hasta se me están cayendo. Y finalmente esa violencia queda también legitimada, pues, o sea, la de, ¿no? Piensen en las fronteras, o sea, en la de México es el nivel de violencia, pero esa es como, pues así es, ¿no? Esa sí se vale, ¿no? Los centroamericanos son... Claro. No están inscritos son mara. Claro. ¿Por qué? Claro. ¿Cómo? Si no están inscritos en lo biopolítico, en la vida, ¿por qué respetar esa frontera? Claro. En Genealogía del Racismo, Foucault plantea el imperativo de la buena nación y ahí plantea matar mejor para vivir mejor. Esa sería, digamos que la base del estado de policía. Matar mejor para vivir mejor. Entre mejor mates, mejor vives. In God we trust, ¿no? Claro. Entonces, justamente viene viene como toda una suerte, claro, de pues, los maras son unos infames, pues esos qué, esos son infames, o sea, son maras, son, ¿no? Como la plaga acá, ¿no? O sea, pues, están locos, no vale la pena, ¿no? Y entonces, pensando, pues, las fronteras, ¿no? Que es la clase del próximo sábado, tienen un nivel de violencia impresionante, ¿no? Es más, ¿no? Las auscultaciones médicas, o sea, que un médico te toquetee el cuerpo así porque por tu bien, ¿no? Es como una seducción infantil traumática, eso, ¿no? Dirían los psicoanalistas, ¿no? O sea, pero se ve, ¿no? Foucault va a poner esta parte de cómo en el siglo XIX se empezaron a abrir los cuerpos como sinónimo de curarlos. O sea, esa conexión es histórica, no es que, no, es que, viejo, pues que te opere, ¿no? Pues mejor ya, o sea, que te abran, ¿no? Entonces, todo eso que se ve como sano y como natural, ¿no? O sea, tiene una violencia impresionante, pues, ¿no? O sea, pensar en que nuestros médicos no puedan lidiar con el malestar y los síntomas de una forma que no sea interviniendo el cuerpo en lo concreto, ¿no? O sea, es realmente lamentable, pues, ¿no? O sea, de lo previo. Claro, ¿no? O sea, que no existan métodos más que lo de Freud, de la cura palabra, ¿no? Y todos sus bemoles, que también ahí está Jung para... O el esquizoanálisis. Claro, ¿no? Como para ver como todas las fallas que pues, eso puede ver. Bueno, pero es un intento mucho más avanzado de curar con la palabra, ¿no? O sea, de ya no conectar el cuerpo, ¿no? Como que si lo abro y entonces le quito, ¿no? Entonces ya le estoy quitando, ya le sustraje, ¿no? Como su locura, ¿no? Que en términos del cáncer, ¿no? Le sustraje ¿no? Como su cáncer. Y entonces eso, desde Freud, nos queda también claro que Freud lo pone en términos de la caca. El momento en donde el niño empieza a despreciar su caca, porque naturalmente el niño ama su caca, ¿no? O sea, si tú lo dejas ahí, el güey hasta se la come y juega y se Cuando habla de los psicóticos, que dice que aman a su delirio como a ellos mismos, ¿no? Es un remanente del niño que ama la caca como a sí mismo. Claro, entonces ahí se construye la idea de que tu producción o algo de lo que produces no te tiene que gustar y justo te lo tienen que quitar. Eso más tuyo, es esa producción más sucia, más puerca, más fea, así, o sea, ese nivel de producción estéticamente tan logrado, ¿no? O sea, la fealdad, la mierda, ¿no? Así la infamia, o sea, esa cosa que solo tú tienes porque está de la chingada, ¿no? O sea, eso, en vez de que lo desarrolles o te lo quedes, como eso gran tuyo que entonces, ¿no? O sea, es como tu mejor producción, lo mejor que estás haciendo y que nadie más lo va a poder hacer. O sea, eso más tuyo es lo que te quitan o te enseñan a que lo desprecies.
¿sí? Entonces, ay, es que yo soy muy flaco, ¿no? Entonces ya esa flaquez que solo tú ya, entonces ya, eso es lo que ya no te gusta, ¿no? Es que estoy bien orejón, ¿no? Es que, o sea, esas características infames que todos tenemos, ¿no? Son presentadas como contrarias a ti o como que no están en la norma y entonces es lo que te tienes que quitar, ¿no? Entonces es como una pelea contra ti mismo, ¿no? De quitar esa cosa que te da este nivel o que te da este lugar en el mundo, ¿no? Entonces, pensemos en un médico que enseñara a sus pacientes a querer su cáncer, ¿no? A ver, vamos a quitarle ya, chinga, a ver, anestésienlo, ¿no? Que eso es lo que va a decir Foucault. Puta, si no te durmieran, ¿no? O sea, si no te sedan y te abren cualquier cosa, o sea, cualquier operación, o sea, si estás consciente, eso te mata, ¿no? O sea, un güey que abran el cerebro, o sea, queda muy claro, pero si estás así consciente y ves y sientes así como te abren la pierna, ¿no? O sea, son como prácticas sanguinarias, pues, pero vistas como que están bien, son correctas, son sanas y que traen un costo, el que te duerman, el que te ceden, son costos altísimos, pues, o sea, eso es carísimo, ¿no? O sea, que cedes a un güey, o sea, es como muy caro, pues, ¿no? Y todo lo que el cuerpo sufre cuando el sujeto está sedado, ¿sí? Que pues, te despiertas madreadísimo, ¿no? Pues te tardas días ahí y te meten otras vitaminas y entonces ya es como el hombre nuclear, ¿no? Claro, el ¿no? hombre núcleo. Claro, y pensemos eso en términos también como alimenticios, dirían los nutriólogos, ¿no? Alimentar, y a mí los nutriólogos, ¿no? El campo de la nutriología, cuántas calorías, ¿no? El sujeto sano, ¿no? El estándar, ¿no? Si pesas tanto, mide, ¿no? Si mides esto, el peso es tal, ¿no? Y también todas las consecuencias de comer las mercancías que el mismo dispositivo produce, ¿no? Y que no reparamos en ver los efectos secundarios tanto de los fármacos como de los productos alimentarios mismos, ¿no? O sea, es como que, ay, tú saca ya las Doritos 4FB, ¿no? Así ya saca eso, ya es como lo nuevo. Y, ¿no? Y traen el refresco y toda la industria, es como realmente nociva, ¿no? Pero, bueno, o sea, son como varias cosas que me parece que se tienen que poner sobre la discusión con los fines de que podamos o de que estemos haciendo ya una nueva cosa con esos saberes, ¿no? Antes que seguir refinando o reformando o mejorando el discurso, ¿no? O sea, antes de que digamos, sí, fuimos a clases de la doxa y entendimos que, ¿no? Que el manual del DSM-4 no mide, ¿no? Pero es porque es mundial ahora hay que hacer uno mexicano, ¿no? O sea, ahora hay que salvarlo bien, ¿no? Y ahora sí, pero cualitativo, chingón, le metemos Freud, tal, ¿no? O sea, esa parte en Foucault es como muy claro, o sea, es romper con esa línea, con esa tendencia médica de ver a la gente como en términos de déficit, de creer que uno puede mejorar al otro, o sea, ese gesto cristiano, así del prójimo y toda esta teoría de nosotros, ¿no? Y quizás lo que todavía nos queda, y falta mucho, cada vez menos, pero sí falta, es develar estas contradicciones políticas que hay en esas prácticas, que se presentan como correctas, sanas, tal, ¿sí? Y quizás intervenir, ¿no? en cualquier campo, pero desde un contenido político o teniendo una postura política, pues, ¿sí? Entonces, bueno, pues, les comentaba, Foucault nos va a decir que en el siglo XVIII aparece un discurso de los infames, ¿sí? Se empiezan a registrar, ya sea en los buques, ¿no? Que cuentan que de las colonias, ¿no? Regresaban, por poner a Francia, ¿no? Y muchos de los colonizadores robaban cosas desde su cosecha, o sea, los traían en sus pertenencias. Y entonces se hacían pasar por enfermos para no ser revisados como el resto de la tripulación,
y irse a los asilos, ¿no? Porque estaban con fiebre tal, fingida, ¿no? Y de esta forma podían meter los tesoros al país sin que se los quitaran, ¿no? Entonces, esos registros, ¿sí?, de todos esos casos de los ladrones, porque pues, el colonizador que les robaba pues, no era, ¿no? O sea, pues, no, estaba siendo como un poco más, pues, más cínico, ¿no? Pero pues, en realidad pues, era de, pues, te lo robaste tú de allá, yo vi todo, yo me sé todo el truco, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no me lo va a quedar yo, ¿no? Entonces, ese nivel de transgresión moral, ¿no? O sea, de, este cabrón, o sea, ¿no? O sea, y justo pone casos de gente que cínicamente confesará, pues es que se lo robaban ellos, ¿por qué no me lo puedo robar yo? Ay, no, llévenlo a la escuela, ¿no? ¿Cómo no entendieron, no? Que está mal robar, ¿no? A ver, ¿cómo está mal robar? Así como, está mal robar, y, ¿no? No amarás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Yo creo sí, ¿no? Entonces, finalmente, pues sí, son casos infames porque no entienden la norma, o sea, no son morales, no son normales, ¿no? Morales, pues, o sea, no asimilaron, no internalizaron un yo correctamente, ¿no? No les interesa, no sienten culpa y todo este discurso de la perversión, ¿no? El perverso no siente culpa, ¿no? Y entonces, ¿qué es como que es un mutante o no? Es un marciano, ¿cómo? No, ellos no sienten, o sea, toda una construcción que te los presenta como biológicamente distintos, como sin infancia, como sin sentimientos, como unos malditos asesinos despiadados, bestiales, brutales, ¿no? Que se van construyendo, sí, como unas máquinas del mal, ¿no? Unos diablos, se les metió el diablo, pues así, y somos incapaces ya de ver desde sus historias por qué son así y dar cuenta de todo ese nivel afectivo que sí tienen, pero que es radicalmente distinto del sujeto biopolítico, normal, moral. Entonces se tratará de normalizar al monstruo y Hobbes escribirá el Leviatán para decir que el monstruo puede ser dominado y capitalizado para que produzca efectos de sentido a nivel económico, para que no robes a tu amo, para que no le muerdas la mano. Claro, y pues ahí la discusión Rousseau-Hobbes, ¿no? Hobbes va a sostener que los humanos nacen malos, por eso hay necesidad del dispositivo, porque nacemos innatos, somos malos, ¿no? Entonces, como el humano es el lobo del humano, dice Hobbes, o sea, es como, ¿no? Es un maldito carnívoro que tiene los ojos frontales, ¿no? Si no los tendría en los lados si fuera, ¿no? Como más de pastizal, ¿no? Pero como es un maldito depredador, o sea, hasta sus ojos lo indican, ¿no? Entonces, bueno, hay que construir un Estado y Hobbes hace una defensa del Estado porque los humanos nacemos malos, nacemos locos, necesitamos educación, vigilancia, tal. Que eso es lo que les diría un priista promedio, ¿no? O un profesor promedio, ¿no? Pues,